Hoy vamos a aprender sobre los meses y sobre las lunas, hermanos, sobre las lunas nuevas. Entonces, el mensaje pasado es el fundamento, es en realidad la base sobre la cual entendemos que tenemos que escoger lo que al Padre le agrada. De hecho, el mensaje de la semana pasada, hermanos, se titula Escogiendo lo que a Él le agrada. Y es sumamente importante. Quiero establecer una vez más que los fundamentos de esta congregación, hermanos, primero, pues la palabra del Señor. La palabra. Ahora, en el estudio de la palabra, hermanos, en la interpretación de la palabra, yo quiero declarar algo muy importante, muy importante. No tenemos toda la verdad. No somos infalibles. No tenemos la doctrina perfecta. No la tenemos. No tenemos todas las respuestas. ¿Ok? No somos la única congregación que recibe revelación y entendimiento. No, hermanos. Cuando ustedes escuchen que un grupo, una iglesia o una persona declaren que tienen la verdad completa, que tienen la interpretación correcta y que nada más ellos la tienen, entonces podemos entender que se trata de una secta. Pero no es el caso con nosotros. Tenemos el fundamento de la palabra del Señor, pero, hermanos, es muy importante que se entienda que la responsabilidad de estudiarla y de interpretarla y de buscar dirección del Espíritu Santo recae en cada uno de ustedes. Hay un pastor, hay un líder aquí, hay más de un pastor aquí, habemos varios pastores, habemos maestros, habemos personas que estudiamos y compartimos la palabra del Señor, pero, hermanos, la responsabilidad de examinarlo todo y de retener lo bueno es de cada creyente, ¿ok? Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vive en cada uno de ustedes, hermanos, en cada uno de nosotros. Así que ese es un fundamento. Sobre ese fundamento de la palabra de Dios, nosotros hemos entendido ya yo lo he entendido desde 1975, hermanos, que fue cuando yo conocí a Yeshua como mi Salvador, que hay un solo camino y hay una sola verdad y hay una sola vida, que es Yeshua, y que nadie viene al Padre sino por Él. Y hemos entendido que la salvación únicamente se recibe por gracia, por medio de la fe. Es un regalo y no es por obras para que nadie se gloríe. Y que la sangre de Yeshua HaMashiach es suficiente. Y hemos entendido, hermanos, que obedecer los mandamientos, los cuales no quedaron cancelados con el sacrificio de Yeshua, y hemos entendido que la Torah no quedó anulada en el sacrificio y en la resurrección de Yeshua. Hemos entendido que si guardamos y obedecemos las cosas que el Padre nos ha estado enseñando, es porque lo amamos y es porque queremos honrarlo, no porque de esa manera nos vayamos a ganar nuestra salvación o porque si no lo hacemos vayamos a perder nuestra salvación. ¿Ok? Y es muy importante que también quede establecido que es verdad lo que Pablo dice. Por supuesto que es verdad que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entendamos qué quiere decir eso, hermanos. Ya no estamos bajo la ley para salvación. Ya no estamos bajo la ley para ser justificados o para que nuestros pecados sean perdonados. Ya no estamos bajo el castigo de la ley. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, que Pablo lo dice claramente en Gálatas, que Yeshua nos libertó de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es: si tú has desobedecido cualquiera de los mandamientos, mereces morir. Esa es la maldición de la ley. ¿Y por qué somos librados de la maldición de la ley? Porque Yeshua molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso ya somos libres del castigo de la ley, hermanos. Pero hacemos y escogemos lo que a él le agrada, porque lo amamos, hermanos, y porque es el fruto de nuestra salvación. ¿Ok? Dice el capítulo 66 de Isaías, si lo tienen ahí por favor en sus Biblias.
Vamos a leer versículos 22 y 23. Primero 22 y 23. Si nos queda tiempo, pasamos al 24. Dice la palabra, Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ahora, quisiera preguntar si alguien se acuerda algo que aprendimos la semana pasada en cuanto a este pasaje, hermanos. Isaías 66. ¿De qué periodo nos está hablando? ¿Cuándo es que nosotros vamos a ver que se cumpla lo que dice este capítulo 66 de Isaías? El milenio. Está hablando del milenio, hermanos. Como les digo, no vamos a repetir toda la explicación. Para eso se grabó, para que ustedes puedan verla y repasarla si ya la vieron. Pero allí se explica que los eventos que describe Isaías 66 no se pueden cumplir en otro periodo, hermanos, más que en el milenio. Y si alguien no tiene muy claro qué es el milenio, bueno, ahorita estamos, hermanos, próximos, en este tiempo en el que estamos viviendo, próximos a que comience la última semana profetizada en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Esa última semana será una semana de años. En otras palabras, serán 7 años. Y durante esos 7 años, hermanos, algo relevante que va a ocurrir es que el anticristo estará gobernando sobre la tierra. Y esos 7 años van a estar divididos en 2 periodos de 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio habrá una aparente paz porque el templo estará construido y los judíos van a estar realizando y ofreciendo sacrificios en el templo. El templo todavía no se construye porque hay un conflicto entre el pueblo de Israel y los países árabes o los países musulmanes. Pero va a ocurrir un acontecimiento a nivel mundial tan fuerte, tan grande, tan importante, que va a dar lugar, hermanos, al surgimiento de un líder mundial, el cual va a traer a los israelitas y a los musulmanes a la mesa de las negociaciones y va a lograr un acuerdo. Y entonces los musulmanes van a estar de acuerdo en que se construya el templo, se va a permitir. Y entonces cuando eso suceda, hermanos, habrá comenzado el periodo de la gran tribulación, que son 7 años. ¿Ok? Al final de ese periodo, el Señor Yahshua regresa a la tierra y, como lo vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo, va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y entonces Él va a lanzar a la bestia y al anticristo al lago de fuego, va a matar a aquellas personas, aquellos soldados que van a ir contra la ciudad de Jerusalén, va a encerrar al diablo, y esto está descrito en Apocalipsis capítulo 20, lo va a encerrar en el Hades, en el abismo, durante 1000 años, hermanos. Y durante esos 1000 años, Él va a reinar sobre la tierra. Él va a establecer justicia, va a traer una paz perfecta y duradera en todo el mundo. Y nosotros, hermanos, vamos a reinar con Él. Nosotros vamos a estar a su lado, reinando, porque así lo tenemos prometido. Y así nos lo dijo en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Ok? Y además en el capítulo 1 dice, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea toda la gloria. ¿Ok? Bueno, entonces, espero que haya quedado claro cuál es el milenio. Ok, falta poco para que comience el milenio, hermanos. Yo no sé si faltan 10 años o 15 o 20, pero lo que sea es poco. Ya no estamos lejos de eso. Y es durante el milenio, hermanos, es durante el milenio que se cumple Isaías 66. En otras palabras, Isaías 66 describe el milenio. Y veamos lo que dice los versículos 22 y 23.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y el versículo 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Durante el milenio. Durante el milenio, hermanos. Todo el mundo va a reconocer los mandamientos de Yahweh. Todas las naciones van a someterse a la autoridad de Yahshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí se va a cumplir Filipenses capítulo 2, donde dice que por haberse él humillado hasta lo sumo y haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que ante él, ante Yahshua, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Yahshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué se va a celebrar en el milenio, hermanos? Vamos a comenzar con lo que dice ahí al final. De mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser el día, hermanos, especial en el cual todo el mundo se presentará ante el Rey para adorarlo? ¿El domingo? ¿El martes? ¿El jueves? No, aquí dice cuál. El Shabbat, hermanos. Porque la palabra reposo, aquí la tenemos traducida como reposo, en el hebreo es Shabbat. Entonces, hermanos, durante el Shabbat, durante el milenio se va a guardar el séptimo día. Porque en Éxodo 31 nosotros leemos que Yahweh lo estableció como un pacto perpetuo. Y acuérdense lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 5, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Ok? Pero algo además del Shabbat, hermanos, como comienza el versículo 23, algo muy interesante, porque hace una semana, en el Shabbat anterior, hace una semana, estábamos mi esposa y mis hijas y yo leyendo Isaías 66. Y notamos esto, que el versículo 23, comienza diciendo, y de mes en mes. Durante el milenio, hermanos, cada mes se honrará a Yahweh y se adorará al Rey. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cuál es el antecedente de esto en la palabra. Y vamos en primer lugar a Éxodo capítulo 12, versículo 2. Éxodo 12. Bueno, 1 y 2. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Ahora, ¿cuál este mes? ¿A qué mes se refiere? Al mes de Aviv, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y luego vamos a Deuteronomio 16:1. Bueno, ya encontraron Deuteronomio 16:1, aunque aquí lo tenemos también en la pantalla. Bueno, veamos cómo en Éxodo 12 dice el Señor, este será el primero de los meses del año. En otras palabras, ¿cómo debemos de llamarle a eso, hermanos? El Señor está estableciendo para el pueblo de Israel, y no nada más para el pueblo de Israel, hermanos, para su iglesia,
El Señor está estableciendo para su iglesia, para sus redimidos, para los que han sido lavados en la sangre del Cordero. ¿Por qué, hermanos, para su iglesia? Porque si recordamos, Romanos capítulo 11 nos explica que nosotros éramos parte del olivo silvestre, pero el Señor nos arrancó del olivo a los que creímos del olivo silvestre y nos injertó en el olivo original. Y sabemos quién es el olivo original, ¿verdad? ¿Quién es el olivo original, hermanos? Israel. Entonces nosotros fuimos injertados en Israel, hermanos. Y luego Pablo, en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11, le enseña a los efesios que nosotros nos enseña a través de Efesios capítulo 2, hermanos. No teníamos la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, del pacto y de las promesas, pero a través del Mesías hemos sido hechos cercanos, hemos adquirido la ciudadanía de Israel. Y además en Efesios también, pero el capítulo 1 dice que por su gracia Él nos adoptó. Fuimos adoptados, hermanos. Y en Romanos capítulo 8, no recuerdo el versículo, pero dice que no hemos recibido espíritu de temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción, a través del cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, ¿se fijan qué palabra es Abba en el Nuevo Testamento? Que fue traducido al griego. Es una palabra hebrea. O sea, nosotros podemos llamarle a nuestro Padre igual que los israelitas le llaman Abba, porque fuimos adoptados, hermanos, a través del Mesías. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 12 de Éxodo, es el capítulo en el cual el Señor le instruye a Moisés que en ese mes, en el mes de Abib, en el versículo 6, van a seleccionar un cordero por cada familia. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y ahí se estableció la fiesta de Pascua o Pesaj, ¿ok? A través de la fiesta de Pesaj, a través de la muerte del cordero, ¿qué se está anunciando, hermanos? ¿Qué se está profetizando? La muerte de Yeshua, el sacrificio de Yeshua. ¿Qué día murió Yeshua según los evangelios? Murió el día de Pascua. Tenía que morir el día de Pascua. No podía morir otro día. Era imposible, porque tenía que cumplirse la fiesta, hermanos. Entonces, el mes de Abib es el primer mes, es cuando se realizó la Pascua y es cuando el Señor liberó a Israel de Egipto. Y es cuando nos liberó a nosotros del pecado. Amén. Gloria a Yahweh. A través del sacrificio de Yeshua. Ahora vemos Deuteronomio 16, 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Ok, ¿cuál es el mandamiento ahí, hermanos? Guardar. Guardar. ¿Qué significa guardar? Así como nos dice que debemos guardar el séptimo día y santificarlo, porque es el día que Él santificó, significa que lo honramos, que nos dedicamos a buscar su presencia, ¿verdad? Significa que no hacemos otra cosa más que estar en su presencia y buscar su rostro, hermanos. Entonces, guardar el mes de Abib. ¿Qué significa guardar el mes de Abib? No significa que todo el mes, ¿verdad?, no puedes trabajar. Significa que celebres el inicio del año. Significa que celebres que está comenzando el año para el pueblo de Israel. ¿Ok? La pregunta es entonces, hermanos, y no sé si ya está listo ahí el documentito. ¿Por qué entonces nosotros hemos crecido acostumbrados a celebrar otro año nuevo? Hemos crecido
en un calendario que no es el que el Padre estableció, hermanos. El calendario gregoriano, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que el calendario bajo el cual se rige el mundo, o por el cual se rige el mundo, se llama calendario gregoriano? Sí sabía, Tita sí sabía, varios sabían. Ok, vamos a ver dónde comenzó, ¿ok? ¿Bien? Del calendario gregoriano. Y ahí en azul, hermanos, está la fuente en internet de donde tomé esta información. Vamos a leer. Actualmente utilizamos en casi todo el mundo el calendario gregoriano, sistema para medir el paso del tiempo y que tiene su origen en Europa. Ahora, esta fuente no es cristiana, hermanos. No está sacado de un libro cristiano, es una información histórica, ¿ok? Es secular, es una realidad. Fue impuesto por el Papa Gregorio XIII, en el año 1582. ¿Cuándo fue la reforma, hermanos? Si alguien recuerda. ¿Cuándo Martín Lutero protestó y reformó? Pues no reformó la Iglesia Católica, pero sí nació el movimiento evangélico protestante. ¿Cuándo fue? Si recuerdan ustedes, ¿no recuerdan? ¿Cómo andamos en historia? Fue en 1517, hermanos. El 31 de octubre de 1517. Martín Lutero inició la reforma protestante, ¿ok? Ahora, en 1582, el Papa Gregorio XIII estableció el calendario gregoriano, sustituyendo al calendario juliano que se utilizaba desde Julio César. Desde Julio César. Cuando Yahshua estaba en la tierra, hermanos, vivió sus 33.5 años hasta que dio su vida, murió en la cruz y al tercer día resucitó. ¿Cuál calendario entonces estaba vigente en el mundo? O al menos en Europa, en el Imperio Romano. El calendario juliano. Ahora vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿ok? Siguiente párrafo. El origen de este cambio llegó a raíz de los acuerdos en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se llevó a cabo entre 1545 y 1563. El Concilio de Trento, hermanos, en Italia. Trento es una ciudad al norte de Italia. Se realizó porque la Iglesia Católica quería encontrar una manera de aplacar el problema de los protestantes. La reforma inició en 1517. Martín Lutero se sale de la Iglesia Católica. Conoció a Yahshua como su Salvador, aunque no entendió que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido y adquirido por Dios, y los persiguió. Pero bueno, conoció a Yahshua como su Salvador. Predicó que la Biblia es la única palabra de Dios, la única autoridad infalible de Dios, hermanos, la Biblia. Y comenzó el movimiento protestante, y ya para 1545 la Iglesia Católica no hallaba qué hacer con todos esos revoltosos. Ahora, el Concilio de Trento, fue para determinar qué se haría. Y una de las decisiones a las que se llegó en el Concilio de Trento es que Una de las decisiones a las que se llegó en el Concilio de Trento era que iban a buscar la manera de reconciliar las diferencias con los protestantes para que desapareciera el conflicto. Y eso lo han intentado hacer, hermanos, y lo han intentado hacer y se sigue intentando. Y ya ha habido, y está dando resultados. Está dando resultados, hermanos, ese esfuerzo. Porque ya hay iglesias evangélicas que antes eran protestantes, que ya están reconociendo la autoridad del Papa. Y ya están aceptando que no estamos divididos. Yo he escuchado
he escuchado a un predicador muy famoso en Estados Unidos, muy famoso, decir, ya se acabó la protesta. Y a otro pastor o padre anglicano lo escuché decir, la Iglesia Católica ya reconoció que la justificación es por fe, por lo tanto ya no tenemos por qué protestar y ahora ya todos somos católicos. ¿Lo serás tú? Yo no. El asunto es que ese esfuerzo se sigue haciendo, hermanos. El ecumenismo. El Papa ya ha tenido acercamiento con líderes judíos, con líderes budistas, con líderes musulmanes, con líderes evangélicos. Quieren hacer una sola religión y no se puede. Yo no le entro a eso, porque eso significa hacer a un lado las convicciones basadas en la palabra de Dios. Significa aceptar que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. No es posible, hermanos. Y si eso nos acarrea persecución, ni modo. Pero yo prefiero ser fiel a la verdad y a la santidad de Dios revelada en su palabra. Prefiero seguir rechazando la idolatría y el paganismo que tanto ha entrado a las iglesias, tanto a la ramera como a sus hijas, porque la gran ramera es llamada en Apocalipsis la madre de las rameras. Entonces yo no estoy dispuesto a entrarle a eso. Pero otra de las cosas que se hizo en el Concilio de Trento, hermanos, fue adoptar el calendario gregoriano. Vamos a ver por qué. Dice, el objetivo era eliminar el desfase producido desde el primer concilio de Nicea en el 325. ¿A qué desfase se refiere? Desfase de fechas. Entonces, la única diferencia, hermanos, entre el calendario juliano y el calendario gregoriano fue que se modificaron algunas fechas, pero las fiestas, el paganismo del calendario juliano y todo permaneció igual. Nada más se acomodaron algunas fechas para que se acabara, para eliminar el desfase. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. En aquel momento se fijaron los días en los que se tenía que celebrar la Pascua. A ver, espérate. ¿Para qué tienes que fijar un día en el cual celebrar la Pascua si Yahweh ya te dijo cuándo celebrar la Pascua? En el 14 de Abib. ¿Para qué? El asunto fue, hermanos, que desde el siglo IV la iglesia determinó, no queremos celebrar nada igual que los judíos. Pero si los judíos son los que tienen la raíz correcta, los judíos son los que tienen la Torá, los judíos son los que tienen la instrucción y la revelación de Yahweh, y tú te quieres apartar, sí, nos queremos apartar. Así fue, hermanos. ¿Ok? La Pascua y por consiguiente el resto de celebraciones religiosas. El calendario juliano, fíjense, el calendario, hermanos, juliano es un calendario pagano romano que se puso en práctica en el imperio desde antes del nacimiento de Yeshua. El calendario juliano marcaba el 1 de enero como el principio del año. El 1 de enero. Que es el que hoy el mundo todavía celebra, ¿no es así? El 1 de enero, ¿verdad que sí? ¿Es correcto? ¿Es correcto que tú hagas cena de Año Nuevo, que celebres que ya es Año Nuevo, el 1 de enero y todo eso? ¿Es correcto? Miren, hermanos, estamos en un mundo donde todo funciona sobre la base del calendario gregoriano. El 31 de diciembre próximo será todavía 2018, pero el 1 de enero ya será 2019. Si tú elaboras una factura el 31 de diciembre, tienes que ponerle 2018. Si la elaboras al día siguiente, tienes que ponerle 2019. No nos podemos zafar de eso, porque vivimos en un mundo que todo su sistema financiero, educativo, social, legal, está basado en ese calendario. Si a mí alguien me pregunta mi fecha de nacimiento, yo no le voy a decir
para cuestiones oficiales, no le voy a decir, nací el 23 del año cuarto del año, nací en el 23 del mes cuarto del año hebreo, del año bíblico. No le voy a decir eso. Me van a pedir mi credencial de lector y en mi credencial de lector dice 18 de julio de 1960. Entonces, tenemos que practicarlo para cosas oficiales de esa manera, ni modo, pero yo me niego a celebrarlo. Una cosa es que estemos viviendo en ese sistema y que no podemos hacer nada al respecto, y otra cosa es que lo honremos. Eso sí es opción. Eso sí es mi prerrogativa, hermanos. No lo voy a honrar. ¿Ok? Y esto ya tiene 2 años que el Señor me mostró y puso en mi corazón y en mi mente me dio la información que yo ignoraba, hermanos. Y entendí que honrar el 1 de enero es honrar a un Dios pagano. Vamos a ver. Y ahí está la cita. Y esa foto es de Julio César, ¿ok? Del emperador que estableció ese calendario en su imperio. El calendario juliano, hermanos, fue introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo. Año 46, ¿ok? Pero ese calendario estaba basado o fue una reforma del calendario romano. ¿Sí? Entonces ahorita que tenemos el calendario gregoriano. Ese calendario gregoriano, este calendario está basado en el calendario juliano. El calendario juliano estaba basado en el calendario romano. Ahora, vamos a ver en el calendario romano, hermanos, los nombres de los meses. Es un calendario pagano, ¿ok? El mes número 1 en el calendario romano era marzo, no enero. Ahorita vamos a verlo del mes de enero, ok. Martius, mes de Marte, dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo. Por eso marzo se llama marzo, hermanos, ¿ok? Luego, Aprilis, mes de apertura de flores por la primavera en el hemisferio norte. ¿Por qué por la primavera en el hemisferio norte? Porque cuando en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es invierno, ¿ok? Debajo del Ecuador es invierno. Ahorita, hermanos, allá por Chile, en el sur de Argentina, es invierno, ¿ok? Luego sigue el mes de mayo, Mayus, mes de Maya, diosa de la abundancia. Junius, mes de Juno, diosa del hogar y la familia. Ahora, los siguientes meses tienen nombres de números. Quintilis, mes quinto. Sextilis, mes sexto. Que ahorita vienen siendo, hermanos, julio y agosto. Ahorita vamos a ver por qué. Número 7, septiembre. Septiembre es 7, mes séptimo. October, mes octavo. November, noveno. Y diciembre, mes décimo. Ahora, Januarius, mes de Jano, dios de los portales. Mes de Jano, dios de los portales. Dios de las puertas, la puerta al pasado, la puerta al futuro. ¿Ok? Februarius, mes de las hogueras purificatorias. Ahí son 12. Ahora vamos a avanzarle. Porfis. Ok, ahí. Posteriormente, a Quintiles se le nombró Julio en honor a Julio César y a Sextilis Agosto en honor a Octavio Augusto. En todo caso, todos estos eran calendarios solares. Yahweh nos dio el calendario lunar. Todo lo que está entre paréntesis yo lo escribí, ¿ok? Bien. Las evidencias históricas más antiguas indican que el primer calendario solar fue creado en el antiguo Egipto a principios del 3er milenio antes de la era común. ¿Qué es 3er milenio antes de la era común? 3000 antes de Cristo. Nada más que el mundo ya no quiere decir Cristo, por eso ya le cambiaron. En lugar de decir antes de Cristo es antes de la era común y después de Cristo es la era común. La era común. Ahorita estamos en la era común
y antes, pues es antes de la era común. Pero si tú le preguntas a una de esas personas, a cualquiera, a ver, ¿por qué dices era común o por qué es antes de la era común? Ah, bueno, pues porque es antes y después. Bueno, dime cuál es el evento que marca la división entre antes de la era común y la era común. ¿Cuál es el evento? Van a tener que decir el nacimiento de Cristo. ¿Ok? Por más que quieran negarlo. Pero así es el mundo, hermanos, y así es Satanás. En el año 153, antes de Cristo, se tomó como inicio del año el 1 de enero. Luego otra fuente, y dice abajo, enero de latín Januarius o Januairo. De ahí surge también el nombre para el mes de enero en portugués, janeiro, y en inglés, January. ¿Ok? Es el primer mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Toma su nombre del dios Jano, de latín Janus, representado con dos caras, el espíritu de las puertas y del principio y el final. Hay nada más para ver al famoso Janus. Ese es Janus, hermano. Y cuando yo celebraba el 1 de enero, cuando yo acudíamos a la casa de la familia, de mi esposa, en Castaños o donde sea que lo celebráramos, en ignorancia, hermanos, yo estaba honrando al Dios Janus. Si el Señor nos dio un año en su palabra y nos dijo, el mes de Abib será el principio de los meses del año para ustedes, y su palabra es eterna, hermanos, ¿en qué momento el Señor dijo, ¿saben qué? Olvídense de mi instrucción, está bien, agarren mejor ese romano o el calendario juliano, está bien el gregoriano, con ese vayan, está bien, no hay problema, yo como quiera sé que ustedes lo hacen de corazón y pues lo que importa es la intención, ¿verdad? O sea, la intención es lo que vale. Tengo una lista aquí en mis notas, hermanos, es una lista larga. No la voy a leer porque llevaría más tiempo, pero la palabra de Dios en muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos prohíbe adoptar costumbres paganas. Prohíbe que adoptemos costumbres paganas. Y eso fue lo que la iglesia cristiana hizo, hermanos. Se separaron del pueblo judío, dejaron de aprender la Torá, dejaron de recibir la instrucción de los apóstoles judíos originales y empezaron a adoptar las costumbres romanas idólatras paganas. Por eso se adoptaron diferentes fechas que originalmente estaban dedicadas a honrar a dioses paganos, pero luego se les cambia de nombre y se piensa que porque se les cambia de nombre ya están bien. Pero es una desobediencia. Es una desobediencia al Padre. Es una desobediencia al mandamiento, hermanos, del Señor, de no adoptar costumbres paganas. Ahora, vamos a ver Zacarías 8:19, por favor, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 8:19. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, que es en el que yo nací, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrarles con este pasaje, hermanos? Que los nombres de los meses en el calendario hebreo original son números, hermanos. Se le llama por números. Hoy en día ustedes pueden consultar el calendario hebreo y van a encontrar que sí tiene nombres. Adar, Kislev, Hesban, Tamuz, así como que, ¿qué onda con estos? Tamuz es el nombre de un dios pagano, hermanos, pero lo adoptaron
al estar en la cautividad babilónica. Le llaman Tamuz. No es correcto. No porque los judíos lo hayan hecho está bien. Ellos están desobedeciendo la palabra del Señor al hacer eso. Entonces, no nos basamos en lo que los judíos dicen, hermanos. Nos basamos en lo que la palabra del Señor dice. Ellos están equivocados en muchas cosas. ¿Ok? Y vamos, hermanos, a Ezequiel 46, del 1 al 3, por favor. Algo que también necesito comentar es que en el libro de Ezequiel, hermanos, a partir del capítulo 40, 39, 40 por ahí, todos los capítulos desde el 39 en adelante hasta el final de Ezequiel son mileniales. Es decir, se cumplen en el milenio, nos describen el milenio, los capítulos 39 hasta el final de Ezequiel. Entonces, en el capítulo 46, versículos del 1 al 3, dice la palabra: así ha dicho Yahweh el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. En el milenio, hermanos, el templo va a estar, va a existir y va a estar en operación, va a estar funcionando, va a haber sacrificios a Yahweh durante el milenio, va a haber adoración en el templo durante el milenio. Y aquí nos está diciendo cada cuánto tiempo esta puerta del atrio interior que mira al oriente se abrirá, y dice que se abrirá en cada día de reposo, y se abrirá también esa puerta el día de la luna nueva. ¿Para qué? ¿Para qué se va a abrir? Bueno, si leemos otra vez Isaías 63, 23, dice: y de mes en mes. Ahora, ¿qué es? La palabra mes, hermanos, no sé si lo había anotado ahí en las notas, parece que no, pero la palabra mes en hebreo es Jodesh. Jodesh. ¿Ok? Jodesh quiere decir, o se traduce mes. Ahora, el significado literal de la palabra Jodesh en hebreo, lo que quiere decir es luna nueva. ¿Por qué quiere decir luna nueva? Porque cada luna nueva, hermanos, es cuando comienza el mes en la palabra. Bíblicamente, cada luna nueva debe de ser el inicio del mes. ¿Cuándo comenzó el mes de junio en el año gregoriano, hermanos? Ayer. Hoy es 2, ¿verdad? Ayer junio. Bueno, ¿cuándo va a comenzar el siguiente mes en el año bíblico? Y de acuerdo con la instrucción de la palabra de Yahweh, el 14 de junio. El 14 de junio será luna nueva y comenzará otro mes. ¿Cuál mes? Bueno, va a comenzar el mes cuarto. Va a comenzar el mes cuarto. ¿Ok? El 14 de junio dará inicio el mes cuarto. Bien. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en Ezequiel 46, del 1 al 3. Versículo 2. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan sus holocaustos y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá. El príncipe, hermanos, según he leído algunos comentarios, se trata de un sumo sacerdote. De un sumo sacerdote en el templo, ¿ok? Y me parece muy correcta esa interpretación, ya que dice adorará. Si se tratara de Yeshua, pues Él es a quien hay que adorar, ¿ok? Pero se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Yahweh
a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Ok, entonces, hermanos, vamos a ver Números 28 del 11 al 16 para entender de qué no se trata el día de reposo. Números 28 del 11 al 16. En este pasaje de Números 28, hermanos, está el mandamiento de celebrar cada mes, de honrar a Yahweh al inicio de cada mes, en luna nueva. ¿Sí? Este es el mandamiento. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Bueno, podemos seguir leyendo, y son sacrificios, son libaciones, son ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, hermanos, nosotros ya no tenemos, ni debemos, ni siquiera podemos hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque todos los sacrificios son un anuncio y una profecía del sacrificio de Yeshua. ¿Ok? Y desde el momento en que Yeshua derramó su sangre y murió clavado en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde ese momento ya no requerimos sacrificios para acercarnos a la presencia del Padre. ¿Para qué eran los sacrificios, hermanos? El pueblo era pecador, y sin sacrificios, sin el derramamiento de la sangre de los animales, no se podían acercar a la presencia del Señor. Y ahí tenemos el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo como testimonio de eso, hermanos. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y para eso él tenía que hacer sacrificios y purificarse y lavarse para poder entrar. Pero cuando Yeshua, nuestro Mesías, murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando él expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que la presencia santa del Padre ya puede ser alcanzada por cualquiera que crea en Yeshua, por cualquiera que confíe en su sacrificio. Yo ya no necesito sacrificar un cordero o un buey o un chivito para derramar su sangre para poderme presentar ante el Padre. Yeshua ya derramó su sangre por mí. Por eso ese aspecto de la celebración de las lunas nuevas no lo necesitamos, hermanos. No es necesario. Más bien, si lo hiciéramos, sería una afrenta al sacrificio de Yeshua. ¿Ok? Pero quitando los sacrificios, quitando todos esos rituales, ¿qué es lo que sí tenemos aquí? ¿Qué es lo que sí tenemos? El mandamiento de adorar a Dios en las lunas nuevas. El mandamiento de celebrar el inicio del mes. Así como celebramos Shabbat. Sí lo tenemos. Y alguien dirá: ay, qué difícil, ay, qué flojera, ay, qué pesado. Pesado. Bueno, yo no sé qué haces tú en Shabbat, pero para mí no es pesado. Para mí es el día más anhelado de toda la semana. Saber que me despreocupo de todos mis pendientes, de todos mis quehaceres, de mis estudios, de mis clases, del ministerio, de todo me despreocupo y me dedico a buscar su rostro, a estar en su presencia, a renovarme y a restaurar no solamente mi espíritu y mi alma, sino mi cuerpo también, gozándome en su palabra, hermanos. Ahora, todo esto, hermanos, que nosotros leemos en este pasaje, sacrificios, ofrendas y todo lo demás, déjenme hacerles una pregunta. Hubo muchísimos judíos
que creyeron en Yeshua y fueron salvos. ¿Verdad? Muchos de ellos, bueno, ¿creen ustedes, dije que les iba a hacer una pregunta, ¿creen ustedes que todos los judíos que creyeron en Yeshua y que fueron salvos dejaron de ofrecer sacrificios, dejaron de ofrecer animalitos a la hora de celebrar las lunas nuevas, a la hora de celebrar Yom Kippur, el día de la expiación, o Pesaj, Pascua? ¿Creen ustedes que todos los judíos que creyeron en Yeshua dejaron de ofrecer sacrificios en el templo? Tristemente, no lo hicieron, hermanos. Siguieron haciéndolo. No entendieron. Pero algunos sí entendieron. ¿Como quién? Como Pablo. Pablo sí entendió. Y Pablo les enseñó, les quiso enseñar a los demás: hermanos, no es necesario. Eso ya no nos afecta a nosotros, porque el Cordero de Dios ya nos limpió con su sangre preciosa. Pero hubo muchos judíos que no les caía el 20 y seguían y sacrificaban y ya habían creído en Yeshua. El problema era que esos judíos inquietaban a los creyentes gentiles en Yeshua y los trataban de convencer y de envolver para que ellos, número uno, se hicieran judíos, se circuncidaran y presentaran todos esos sacrificios igual que los judíos. Eso es lo que Pablo les dice, hermanos, en Gálatas, que está mal. Primero, porque creen que haciendo las obras de la ley van a ser justificados. Y él les dijo: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No pueden hacer eso, hermanos. Y es por eso que en Colosenses 2, capítulo 6, hermanos, 16, perdón, Colosenses 2, versículo 16. En Colosenses 2, versículo 16, Pablo le dice a la iglesia: nadie los juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué? Porque los estaban tratando de convencer de que si no hacían todas las cosas conforme a los ritos que estaban marcados en la Torá, no eran salvos. No eran salvos. En Hechos 15:1 está ese problema, ese conflicto. Estaban Pablo y Bernabé predicando el evangelio entre los gentiles, y luego vinieron algunos de Judea diciendo: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Y era un gran error. La salvación es únicamente por confiar en la sangre y la muerte y la resurrección de Yeshua, hermanos. Y es por eso que Pablo escribe eso. Pero en ningún momento Pablo está diciendo: ya no guarden lunas nuevas, ya no celebren fiestas, ya no observen el Shabbat. Porque Pablo hizo todo eso y está escrito. No puede haber querido decir Pablo: ya no guarden las fiestas, porque en varias ocasiones en el libro de los Hechos se nos dice que Pablo guardaba panes sin levadura, Shavuot, Pesaj y Shabbat. Lo que sí tenemos en Números 28 es el mandamiento, hermanos, de observar el comienzo de los meses. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero que nada, ¿cómo nos damos cuenta cuándo comienza el mes judío? Bueno, saben que la tecnología de hoy en día está tremenda. Lo puedes buscar en internet, pero también puedes bajar una aplicación como esta que tengo aquí y que luego ustedes pueden verla, donde nos marca en el calendario la fecha en que estamos en el gregoriano más la fecha en que estamos en el año bíblico, hermanos. Y aquí nos dice que el próximo 14 de junio vamos a comenzar el cuarto mes.
O la otra manera es que podemos esperarnos a que aparezca la luna nueva en el poniente, pero eso puede también ser obstaculizado por un día nublado o algo por el estilo. Lo que pasa, hermanos, es que en los tiempos bíblicos sí, siempre tenían que esperarse a la aparición de la luna nueva. Mientras los sacerdotes no vieran la luna nueva, no se podía dar por comenzado el mes. Y una vez que la veían, sonaban el shofar y adoraban a Dios. Y luego presentaban todos estos sacrificios. Ahora, como nosotros ya tenemos la NASA y los sistemas meteorológicos y el internet y todo lo demás, ya podemos saber exactamente qué día comienza el mes hebreo. Ahora, ¿tienes que hacerlo? Yo te pregunto, ¿tienes que leer la Biblia? ¿Tienes que orar? ¿Tienes que evangelizar? ¿Tienes que amar a tu prójimo? Pero ¿quién te obliga a que lo hagas? Pregunto, ¿quién te obliga a que lo hagas? ¿Verdad que nadie? Ni Dios, ¿verdad? ¿Es un mandamiento? Sí, sí es un mandamiento. ¿Que leas la palabra es un mandamiento? ¿Que ores? ¿Que te congregues? ¿Que evangelices? Es un mandamiento. ¿Te obliga a que lo hagas? La respuesta es un definitivo no. No te obliga a que lo hagas. ¿Espera que lo hagas? Sí, sí espera que lo hagas, pero no te obliga. Espera que lo hagas por amor. Espera que lo hagas porque lo amas. Porque amas a las personas. Espera que lo hagas porque escoges lo que a Él le agrada. Porque lo honras. Porque te gozas en agradarlo. No olvidemos, hermanos, que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Y sabemos que lo que pidamos nos será hecho. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. A mí se me ha olvidado obedecer este mandamiento de celebrar el inicio del mes. Pero ya no. Ya he propuesto en mi corazón, hermanos, honrarlo. ¿Y saben por qué? Porque no puedo evitar estar en un mundo que se rige por el calendario gregoriano. No puedo evitar eso. Y yo sé que ayer comenzó el mes gregoriano, el mes juliano, el mes romano comenzó ayer, que se llama junio. Ya se me olvidó a qué se debía, cuál es el origen, pero era un dios pagano, ¿verdad? Entonces yo sé que estamos en el 2 de junio, en el mundo, y no puedo escaparme de eso, pero decido honrar el calendario que Abba nos dio. Si el día 14 tengo que llenar una solicitud, el 14 de junio, en alguna institución, me piden que escriba la fecha, no le voy a poner 1 del mes cuarto. No le voy a poner así, hermanos, no tiene caso, le voy a tener que poner 14 de junio. Pero decido honrar la palabra de mi Padre, decido hacer lo que a Él le agrada. Porque estoy en el mundo, hermanos, pero no soy del mundo. Y decido retomar aquello que las tradiciones paganas me quitaron, me arrebataron, el conocimiento de lo que le agrada a mi Padre. Por eso, el día 13 de junio, que es miércoles, al atardecer, que va a comenzar el 14 de junio,
En ese momento va a comenzar el día 1 del mes cuarto y habrá luna nueva. Yo no sé si será visible o no, pero sí la habrá. Si no es visible aquí, estará en otro lugar de la tierra, pero será luna nueva. Y yo voy a honrar a mi Padre al iniciar el mes cuarto de su año, de su calendario, conforme está en su palabra. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Hermanos, tan sencillo como salir, si se ve la luna nueva, qué bueno, y si no, ni modo, decir: Padre, adentro de la casa o afuera en el patio, papá, gracias por este mes que comienza, que tú nos has dado. Te honro, te bendigo, Señor, y te alabo y te adoro. Ayúdame en este mes, que es el número 4 de tu calendario, a honrarte, a glorificarte, a hacer tu voluntad, Señor, a obedecerte, a vivir en santidad delante de ti. Te alabo y te bendigo. Gracias por este mes, Padre. Amén. Es todo. Es todo. No tienes que hacer nada más. Ya no hay que sacrificios y libaciones y ofrendas de paz y que esto y que el otro. Eso es lo que Yeshua cumplió por nosotros, hermanos. Entonces yo les invito a que escojamos lo que a Él le agrada. ¿Para qué? Solo para agradarle. Tan tan. Yo no te voy a decir: si lo haces vas a tener provisión y Dios te va. No, yo no te quiero decir nada de eso. Si el honrarlo no es motivación suficiente, entonces está de sobra cualquier otra cosa, hermanos. ¿Ok? Decido honrar lo que mi Padre nos dio en su palabra, y no lo que el mundo escogió en rebelión y adoptando costumbres paganas e idólatras. En el nombre de Yeshua. Amén.